Está con nosotros el general Roberto Quiabra. Bienvenido, Roberto. Nicolás, nos encontramos al tiempo. Cuando éramos niños. Sí, pues, acaba de estar gente del CENEPA, ¿no? Imagínate la cantidad de años que han pasado y siguen en el olvido, trágicamente, y encima tienen el problema de la minería ilegal que está depredando su territorio, donde hay colonos armados, ecuatorianos que se meten en la frontera a sacar oro de manera ilegal en las peores condiciones, ¿no? Pues y nadie hace nada por ellos. ¿Por qué? Porque no conoces el Perú y no te interesa el Perú. Esa zona del Perú no te interesa. Hay uno que decía, la dignidad no se mide en metros cuadrados. Tú que has estado ahí. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros ahí? Defendiendo algo que no vive nadie, ¿no? Entonces, esa gente, después de la guerra, después de que cierran las fronteras, ¿qué venía? La política de desarrollo de fronteras. Política de desarrollo de fronteras. Después de la parte militar viene la otra parte del desarrollo. Pero como es una zona alejada, que de repente no interesa porque de repente no son muchos votos, lo tienes ahí, que tienen que venir hasta Lima. Entonces, ¿qué fue de la minería ilegal? ¿Qué fue de la formalización de la minería ilegal? Entonces, si nos vamos a Madre de Dios, acá se creó un Ministerio del Ambiente. Fenómeno. Mira tú la desgracia que significa Madre de Dios. ¿Cómo combates tú la minería ilegal? Destruyendo las dragas. Hemos cambiado el arte de la guerra por el arte de magia. Yo destruyo las dragas y solucioné el problema de la minería ilegal. Entonces, ¿dónde están las políticas de desarrollo? ¿Por qué no hay políticas de desarrollo? Porque no hay políticas nacionales. Todos los que entran a postular al gobierno, míralos tú, un mes antes hacen su programa de gobierno. Captan gente, hacen uno que no lo van a cumplir y después de un mes quieren conocer, hacer una gira y conocer el país. No hacen vida política. Pero eso, yo he escuchado tu discurso que diste en ENAPU, que tiene tiempo, ¿no es cierto? Pero tiene una... Pues, ¿cuándo lo diste? En el 2011. 2011, fíjate tú los años que han pasado. Congresista Negreiro quería fortalecer ENAPU, era oficialista, solo no pudo. Él inteligentemente dijo, el mar representa mucho para el Perú, hay que compatibilizar desarrollo con defensa. Solo, ahí se quedó. Pero fíjate tú, fíjate lo que está en discusión. O sea, terminó el régimen de Fujimori y Montesinos y supuestamente lo que venía después, ¿qué era? ¿No es cierto? Un proyecto nuevo, sano, donde ¿qué cosa debía haber? Debía haber democracia, debía haber decencia en el manejo de la cosa pública, debía gobernarse en interés de los peruanos, de los ciudadanos, y lo que se construyó es un régimen perverso, ¿no es cierto? Donde igual había corrupción, donde se controla, ¿no es cierto?, el Poder Judicial, donde todo está podrido. El lunes dijiste tú, hemos perdido 18 años. Hemos perdido 18 años. Si el año 2000 hubiera habido una visión de estadista, por lo menos para el Bicentenario, que es el 2021, entonces tú el año 2000 decías, tenemos que hacer dos grandes procesos. El de la guerra a la paz, eso que está haciendo Colombia ahora, con tanta dificultad, nosotros, después de 20 años de guerra subversiva, tenías que pasar a la paz. ¿Cómo? ¿Qué hacemos con los arrepentidos, con los retornantes, con todos aquellos que van a cumplir su condena? ¿Cómo vamos a esos sitios que fueron golpeados por la violencia subversiva? Lo que hoy día es el BRAE. No se hizo. ¿Qué cosa había que hacer? Presencia social del Estado, presencia política del Estado. ¿Cómo te recuperamos? ¿Cómo hacemos que tú, los años que has sufrido, te los recupero? Con educación, con salud, con carretera, con trabajo. No se hizo. ¿Quién ha ocupado ese espacio? Narcotráfico. Y hoy día el BRAE nos hace calificar como el primer productor y exportador mundial de cocaína. Y el otro gran proceso era la reforma del Estado. ¿No se decía que el año 92 todas las instituciones fueron golpeadas? Entonces el año 92 teníamos que todos reconstituirnos. ¿Quién fue la única institución que se reformó? La Fuerza Armada. Nosotros hicimos el proceso. ¿Qué hicieron? Además, yo a raíz de la discusión esta sobre lo que dijo cuando José Domingo Pérez se refiere a Sendero, al Paso y la guerrilla, y se le tiran encima como si hubiera cometido un crimen, y a mí lo que me llamó la atención, ¿sabes qué fue, Roberto? La ignorancia sobre lo que era el fenómeno de Sendero, que es algo que el ejército tuvo que aprender solito, porque ustedes tuvieron que aprender a punta de golpearse contra la pared, ¿no es cierto? ¿Qué diablos era esto que teníamos al frente? La culpa no la tiene el fiscal, la culpa la tenemos todos nosotros que no nos ponemos de acuerdo a lo que sucedió. Hay gente que habla de conflicto armado interno. Conflicto armado interno, si tú ves la definición de lo que dice el derecho internacional humanitario, el conflicto armado interno es una falta de respeto a los peruanos. O sea que un grupo de alzados en armas que no tenía espacio
para poner sus ideas, recurrió a la violencia porque era perseguido. Por favor, esta fue una guerra subversiva. Dos organizaciones subversivas que querían destruir el país para sobre sus ruinas crear la República Popular Nueva Democracia. Y que emplearon, ¿qué cosa? Terrorismo, sabotaje, guerrillas, la agitación y propaganda y el paro armado que lo impusieron acá. Entonces, no fue terrorismo, porque terrorismo es simple, pues. Terrorismo es lo que sufre hoy día Europa. Claro, acá querían cambiar. Claro, Esto fue una guerra. el problema es que, ahora, ¿sabes lo que me llamó la atención? Que yo estaba escribiendo para Exitosa, dicho de paso, una nota que he escrito y que se llama bien provocadoramente La guerrilla terrorista, ¿no es cierto? Para tratar de que entendamos que Sendero no era solo terrorismo, era un fenómeno mucho más complejo y que además yo creo que sigue vivo, yo creo que lograron sobrevivir a la derrota de la guerra, sus dirigentes están vivos, han logrado armar su estructura y por supuesto no están haciendo terrorismo, pues están reclutando gente. ¿Sabes por qué? Porque la derrota solamente fue militar, estratégico militar. O sea, ¿qué cosa hicimos nosotros que no hizo Colombia, por ejemplo? Nosotros no dejamos que formaran el ejército guerrillero popular para dar ese salto cualitativo del equilibrio estratégico que lo promocionan acá. Para pasar de la defensa estratégica del equilibrio tienes que hacer un salto cualitativo y ese era que formaran ellos un ejército guerrillero popular. Es decir, que se presentaran a una unidad del ejército tipo brigada. En la vida se quedaron en grupos guerrilleros. Entonces, pero no hubo una derrota política, porque si hubiera habido una derrota política, nunca hubiera aparecido Movadef. No nos hubieran puesto un mausoleo en la nariz. ¿Sabes lo que me llamaba la atención cuando yo decía, ¿en qué se amparaba Sendero para reclutar gente cuando decían y todos creíamos que estaban locos, que hay que prepararse para la lucha armada? Criticaban ¿qué? La corrupción, la ineficiencia, ¿no es cierto?, el abandono de los pueblos del Perú, gobernantes que estaban de espaldas. Dios mío, pero es como que la historia se repite. Es lo mismo de lo que estamos discutiendo ahora. Que no es necesario. Se la estamos dando en bandeja. A cualquier radical que no necesita llamarse Sendero, se puede llamar XXZZ. Pero si tú ves a los chicos, le dices, mira, no tienes educación de calidad, no tienes oportunidades de trabajo, mira todos estos corruptos de cuello blanco, mira la impunidad. ¿Así quieres seguir viviendo? Cambiemos esto. Te lo llevaste, se lo regalas. Entonces, ¿qué cosa nos está faltando? Nos está fallando la fábrica de los peruanos. Todos esos problemas que tú ves con las violaciones, los asesinatos diarios, es porque nos está fallando la fábrica de los peruanos, la familia. Estamos debilitando la familia. El padre, la figura del padre, la figura de la madre. Entonces, cuando tú ves a este chico violador, no le preguntes a él, pregúntale quién es tu padre, quién es tu madre y cómo fue tu educación en tu casa. Los valores se aprenden en la casa. Cuando tú al chiquito le dices, no agarres eso porque no es tuyo, ahí. Y después viene el segundo hogar, que era cuando nosotros éramos chicos, la escuela. El Perú no necesita más colegios ni más profesores, sino más escuelas y más maestros. Colegio es la carpeta, la pizarra. Claro, el espacio. Y profesor es aquel que va, dicta su clase y se va. Escuela es el segundo hogar, donde tienes tus hermanos, tus otro tipo de hermanos que convives con ellos más tiempo que con los tuyos. Y maestro es aquel que además que te enseña, te deja enseñanza, como los grandes viejos maestros que hemos tenido nosotros, que recién lo valoramos ¿cuándo? Con el paso de los años. Tú nunca lo valoras cuando termina la secundaria. Entonces tú dices, educación. Entonces ahora se dice que para el bicentenario, el factor humano. Yo te pregunto, así como hay colegios emblemáticos de educación secundaria, ¿por qué no hay colegios emblemáticos de instrucción técnica? Si tú me dijeras, para el Bicentenario, cada región va a tener un colegio... Pero Roberto, en el discurso que tú... O sea, acá hay un tema de fondo. ¿Qué es lo que está en discusión? ¿No es cierto? O sea, lo que hemos tenido 18 años después de que terminó el régimen de Fujimori y Montesinos es que se ha construido un nuevo sistema perverso de corrupción. Tú financias la campaña electoral, el señor que sale elegido, que tiene un partido que es un club electoral, que se organiza solo para elecciones, que no tiene ninguna ideología, porque no importa la ideología, lo que importa es asaltar el aparato del Estado y gobiernas para tus auspiciadores, ¿no es cierto? Y para eso has construido paralelamente un sistema de justicia que te garantiza impunidad, porque con billetes del Poder Judicial arreglas lo que sea, y el Ministerio Público, y todo está, y los medios. Discúlpame, los medios de comunicación, o sea, Montesinos controlaba los medios de comunicación al final y sobre todo Canal 4. Bueno, ahora Canal 4, ¿qué cosa es? O sea, es un tema incómodo. O sea, no se quiere agarrar el toro por las astas a decir, esos medios debieron perder la licencia.
Y esos medios debieron ponerse a licitación pública. En vez de ponerse, se repartieron para articular tu nuevo manejo de la opinión pública. Tú lo que dices es cierto. Todas estas organizaciones, mira los problemas que hay hoy día. Tu pregunta, ¿cuántos son políticos natos? Salvo los 5 apristas y los 5 de Acción Popular, el resto todos son un grupo de invitados. Que cuando dicen, no, esto no va conmigo, me independizo. No. Entonces, ¿qué políticas quieres tú públicas de largo plazo? No. Ya, pero... Todas las políticas son de corto plazo. ¿Por qué? Cuando tú ves políticas de corto plazo es para defender los intereses. Tus intereses. ¿Por qué de corto plazo? Es por los 5 años que yo entro, yo como congresista soy lobista. Y yo como gobierno tengo que pagarle pues a los que me auspiciaron. Entonces... por eso es que ya, pero ¿cómo rompes eso? Porque eso además, ¿sabes cuál es el problema? Que, o sea, ya, hay que reformar los partidos políticos, ¿no es cierto? Hay que hacer la reforma del Estado que tú dices. Pero lo que está en discusión es incluso algo más allá que eso. ¿Qué es lo que tenemos, dices tú? Somos ricos, coño, somos un país rico. Mira. Ya, entonces, ¿por qué si somos un país rico no nos atrevemos a discutir cómo diablos hacemos para explotar nuestros recursos mineros, pesqueros y demás, para resolver los problemas de todos los peruanos y dar el salto a ser un país del primer mundo? Porque los peruanos no saben que somos ricos, pues. A los peruanos nos han vendido de que somos un país que necesita que otro te gestione. ¿No? Decían, no, el peruano es un mendigo sentado en un banco. ¿Qué cosa significa? Al peruano le decían, oye, peruano, ¿por qué pides? Porque el peruano era así, tú vas y te tira la mano para pedir. Si tienes de todo, ¿por qué pides? Bueno, ahora más o menos el peruano no sabe. El peruano no sabe gestionar. Entonces, como no sabe gestionar, todo lo alquila, todo lo concesiona, todo lo vende y se conforma con un alquiler. Entonces, cuando tú le preguntas a los chicos en el colegio, ¿qué cosa es el Perú? Entonces, ¿de qué te sientes orgulloso? Te dicen Machu Picchu, la gastronomía y ahora el fútbol. ¿No? El fútbol ha motivado la unidad nacional. Tú has visto que a Rusia han viajado gente que sabe y no sabía de fútbol, pero se puso su camiseta y su bandera y se quedó afónico cantando el himno nacional. Esa es identidad nacional. ¿Por qué no puedes explotar eso para otra cosa? ¿Por qué no puedes explotar? ¿Por qué no se puede explotar esa unidad nacional? Por ejemplo, masificar el gas, educación de calidad, menos violencia. Pero todo te lleva a dónde diablos va a salir la plata. Porque acá ha estado el ministro de Educación, lo repetió 500 veces, dijo 100.000 millones de soles de atraso tenemos en infraestructura educativa para el colegio público. En el Ministerio de Salud faltan 29.000 profesionales, la policía tiene la mitad de los detectives que debía tener. En general, el trabajador necesario para el Estado, ¿no es cierto?, está ganando fácil la tercera parte de lo que ganaba en la época de Velasco, no puede ser. Mira, si no hubieran problemas, no existiría la política ni la economía, pues. Si hubiera un superávit de plata, yo no necesito políticos ni ecónomos, pues. No necesito estadistas. Prioriza, pues. Entonces, para tú priorizar, tienes que hacer política de largo plazo, donde todos estemos de acuerdo. Cuando dice la Constitución, tenemos que defender los intereses nacionales, pregúntale tú a los peruanos cuáles son los intereses nacionales. ¿Qué queremos para el Perú del 2021, de ahorita? En 2 años no vas a hacer nada. Entonces tú, cuando ves los ejes que ha presentado el presidente, di un candidato. Entonces, tú me hablas de igualdad de oportunidades. Pero lo primero que tiene que haber es igualdad de condiciones. Porque 2 chiquitos van al mismo colegio y no van a tener igualdad de oportunidades. Hay una cosa que tú dices y que es cierto, que si tú quieres invertir en el Perú, mejor sacas tu pasaporte de otro país. Mira, porque acá tratamos mejor al extranjero que al peruano. Esta es la única constitución en el mundo que tiene, de donde se tratan los capitales extranjeros igual que el peruano. O sea, el peruano no es dueño de su país. Entonces, ¿el peruano qué? Somos ineptos, somos incompetentes. No hay empresarios que puedan invertir. Mira, país marítimo, ¿ya? Dice, Perú es país marítimo. ¿Sabrán los chicos que somos un país marítimo? Somos país marítimo, andino, bioceánico, amazónico y con presencia en la Antártida. Ese es el Perú que hay que conocer para querer, para defender, para proteger. Entonces, cuando tú le dices, somos país marítimo, no somos dueños en los puertos, no somos dueños en la carga, no tenemos marina mercante, no hacemos ni siquiera cabotaje. País marítimo, ¿por qué? Porque comes ceviche y te vas a la herradura. ¿País marítimo? Vamos a ir a la pausa y regresamos con Roberto Quiabra, que esto está bueno. Porque la pregunta que tengo es que la gente le tiene miedo a esto. O sea, hay una pregunta que yo me hago siempre. ¿Cómo es posible que tú seas miembro de una comunidad campesina que vive hace 300, 400 años sobre ese suelo y resulta que el subsuelo donde tú vives es dueño de un señor que vive en San Isidro? ¿Cómo lo hizo? No lo sé.
y ese señor que vive en San Isidro negocia con un inversionista extranjero y entonces tú protestas porque no recibes, te vienen y te meten a la policía. O sea, alguien que me explique cómo eso es posible que ocurra. Es decir, que tú estás parado sobre un suelo donde hay oro No es tuyo. y te mueres de hambre, ¿no? Porque no es tuyo, es de otros. Eso es una discusión que hay que enfrentar con valor. ¿Ah? Si el modelo que hemos estado aplicando para explotar nuestros recursos es el adecuado. De repente fue necesario una época que nadie quería venir a invertir por la violencia subversiva. Ya no estamos en esa época, pues. Bueno, pero entrémosle a esa discusión que a algunos les pone los pelos de punta. Asústense, porque esta es la discusión que hay que enfrentar. Los recursos son de todos los peruanos y hay que explotarlos, ¿no es cierto? Con inteligencia. Pero tras la pausa, dale. Vamos con Roberto Quiabra. Y hablábamos en el corte de nuestra actitud, ¿no es cierto? Como país, como nuestros gobernantes. Tú hablabas del caso Paita, por ejemplo, ¿no es cierto? Tú estás hablando de los puertos que son un patrimonio de los peruanos, son un país marítimo. Lo que significa el mar es una región en el Perú. Lo que significan los puertos para el comercio internacional. Lo que pasa es que el Perú siempre ha estado de espalda al Pacífico. El Perú que miraba el Atlántico. Cuando le dijeron, hey, peruano, voltea. Y el peruano se ha dado cuenta que el Pacífico es el principal teatro de operaciones donde está la mitad del mundo y donde se produce la mitad del comercio mundial. Y el Perú tiene una ventaja comparativa que no la tiene nadie. Su ubicación estratégica, la ubicación de sus puertos. Que si tú le das una ventaja competitiva, ¿quién no va a querer venir a invertir? Entonces acá dice, no pongas condiciones. ¿Quién no va a querer venir a invertir en el Perú? Ya, pero en el caso de Paita. Caso Paita, esa es una cachetada a la democracia. Y eso lo sabe muy bien, por ejemplo, el congresista Manuel Dammer. Y lo sabe Contraloría. Habían 13 observaciones. Paita se concesionó ¿a quién? Al mismo que está metido en Chinchero. Al de Chinchero. El igualito. ¿Y cuál es la similitud? Que sin invertir ganan. ¿Qué hizo en Paita? Se privatiza Paita y al día siguiente incrementan las tarifas en 300%. Sin invertir un sol. Sin invertir un sol. sol. Es como los peajes. O sea, la pista está hecha y yo solo cobro. Entonces, estaba en azul Paita. Había gente que quería invertir, nacional, que no, había que dárselo a otro. Y se lo dieron. Tanto es así que el ministro de Economía, Carranza, le llama la atención ¿a quién? A Cornejo, al Jovín. Fíjate lo que estaban ahí. Ahí estaba. Paita se ha regalado el principal puerto del norte del Perú. Y ahora esa gente que te somete a un arbitraje por lo de Chinchero, ya se lo vendió a otro. Bueno, y nosotros lo dejamos. Claro, bueno, eso lo puedo decir yo que estoy afuera. Pero los congresistas, los que están en el gobierno, si a mí viene uno que me viene a hacer un arbitraje por algo que está trucho, yo pues le paro, le bajo la mano. Somos un país débil, somos un país subordinado a la potencia. Que no se respeta a sí mismo. ¿Por qué? Porque no le hemos dicho a nuestra gente que somos un país rico. Ahora, escúchame, yo no entendí, y justo estábamos hablando de eso, lo de Evo Morales, ¿no? Evo Morales pierde en La Haya, ¿no? ¡Paf! Mira, esa es una demostración de la subordinación económica y la dependencia política que existe en nuestro país con el sur. Todos nos comparan con ellos, como si ellos fueran superiores a nosotros. Evo Morales se toma a pecho su denuncia ante La Haya sobre una salida soberana al mar. Pierde. La pierde. ¿Qué hace Evo? Rapidito reacciona y se viene a Hilo a expectar la descarga de un barco grande. ¿Quién lo fue a recibir? ¿El presidente? No. ¿Vicepresidente? No. ¿Primer ministro? No. ¿Canciller? No. ¿Por qué? Porque se iban a molestar los socios. Si esa es la gran oportunidad de que toda la carga que saca Bolivia por Antofagasta que pase por Hilo. Hilo crecería, pues enorme. Hace rato que se quiere hacer ese bioceánico entre Santos, Bolivia e Hilo. Ahí está, congelado. ¿Por qué? ¿Quién se beneficia y quién se perjudica? ¿No se beneficia el Perú? Entonces, tenemos nosotros que hay gabinetes binacionales con todos los países limítrofes menos Brasil, que son positivos, pero han ido perdiendo su esencia. Yo no lo he llegado con Chile porque hay temas pendientes. Porque este señor que está de presidente hoy día me ha creado el caso del triángulo terrestre. Ya pues, si quieres conversar conmigo con confianza, primero anula lo que tú creaste. No, entonces tú ves, empezó muy bien. ¿Por qué? Porque la esencia era ver el desarrollo de las poblaciones fronterizas. Entonces tú comienzas a hacerlo en Tumbes y después terminas en Trujillo. El de Colombia empezó por el Putumayo. Lo hicieron en Arequipa porque el presidente Kuczynka había tenido más votación. El de Bolivia se hizo en Lima porque Evo Morales tenía que ver su partido por las eliminatorias. Y el de Chile se iba a hacer en el Cusco para llevarlos a Machu Picchu, pero por la huelga de los profesores se hizo en Lima.
y todavía hay temas pendientes. ¿Qué te sientas tú en un 2+2 a conversar con gente que no te ha pedido disculpas por los espías? O gente que todavía no te ha solucionado los temas pendientes, como por ejemplo este tema de la invención del triángulo terrestre. Entonces, ¿sabes qué? No nos valoramos. Nosotros pensamos que somos un país chico. Somos un país rico en recursos naturales, pobre en recursos humanos. ¿El Perú por qué crece al 4%? Tú dices, pero ¿cómo puede crecer al 4% si tenemos toda esta desgracia diaria? Porque el Perú es rico. Lamentablemente el Perú es rico, mal administrado, mal gestionado. Y el Perú no es tratado como Estado-nación, sino como mercado. Entonces, si tú todo lo concesionas y todo lo vendes, te aplauden. Pero si tú dices que tú, Estado, tienes que gestionar, no. ¿Tú crees que Chile, los otros no tienen, todos los puertos no son nacionales? ¿Todos los puertos los han privatizado? ¿El cobre en Chile de quién es? ¿De dónde sacan sus recursos? Entonces, O sea, la mina de cobre más grande del mundo que está en Chile, que es la mina del Teniente, es del Estado. ¿La han privatizado? Es del ¿Y por Estado. qué no la privatizan? Entonces, pues, tú tienes que saber qué es tuyo. ¿Por qué? Porque lo Ya, que pero, tú eso, tienes... pero hay que tener pantalones o coraje, porque bien machista eso de pantalones, ¿no es cierto? Hay que tener coraje para plantear esta discusión. O sea, nuestro principal patrimonio, lo que nos ha permitido crecer al 8%, es que tenemos algo que muy pocos tienen, que son minerales. Para empezar, que valen mucho en este momento en el mercado mundial. Nosotros tenemos minería, agricultura, pesca y turismo. Tus 4 grandes fortalezas. Tus 4 grandes fortalezas. Entonces, ¿cómo es posible que si tienes, por ejemplo, el Acuerdo Nacional, donde están todos, no te pongas de acuerdo en una política de Estado? Entonces, el presidente de la República, cuando es elegido, tiene que tener 3 capacidades. Como jefe de Estado, como jefe de gobierno y como jefe supremo de la Fuerza Armada. Jefe de Estado con su Consejo de Estado para las políticas de Estado. Como jefe de gobierno con tu Consejo de Ministros para tu política de gobierno, que son las que ejecutan, logran la política de Estado. Y como jefe supremo de las Fuerzas Armadas para ver la política de defensa y la política externa. Aquí tenemos un presidente que cosa es. Entonces, si tú no tienes un presidente así, si tú no tienes que todas las agrupaciones políticas tengan un interés nacional, todo lo haces corto plazo interés del momento. ¿Para qué quieres ser congresista? Para tener poder y plata. Nada más. ¿Qué cosa deja? Tú ves la legislación que hacen, por ejemplo, ahora eso de hacer el Senado, dice, legislan como para ellos, como si ellos se fueran a quedar. No legislan para el país, no legislan para el Congreso del futuro, legislo para mí. Ya, pero ¿qué hay que hacer para cambiar todo eso? O sea, necesitas una reingeniería. Mira, el otro día yo llamaba la atención, no me he hecho caso del general Celis, pero a mí me llamó la atención, te juro, de una manera extraordinaria, el examen de los mayores que hacen en el ejército para la Escuela Superior de Guerra. 13 de mínimo de nota, es una nota altísima, 13. 13, 3 puntos más encima de haber aprobado. O sea, estás pidiendo excelencia. El tema... Un huevo de gente pasó los 13 puntos, 13.8, y es más, hubo tanta gente, o sea, cubriste las vacantes, pero si tú aplicaras que todos los que pasaron 13, ¿no es cierto?, ingresan en la escuela, tendrías que duplicar el ingreso en mayor. O sea, ¿eso qué significa? Que hay gente que está preocupada, que está pensando, que está... O sea, resulta que los mayores en el ejército están más preocupados pensando, estudiando más sobre los problemas del Perú que ¿no es cierto?, que nuestros políticos. Todo lo que yo te digo, ¿cuál es la ventaja? Que nosotros estamos en todos los rincones del Perú. No vamos 10 minutos, trabajamos 1 año, 2 años, conocemos costumbres, tradiciones. Para conocer la realidad nacional, anda a servir pues a todos los puestos de vigilancia, a todos los puestos de batallón, ándate 1 año, 2 años. No 10 minutos, pues. No cuando vas, sí, ya vine. Lo que tú dices, ¿qué sucede? Lamentablemente todo es vacante, pues. Porque igualito es para los ascensos. La diferencia entre un oficial y otro es muy poca, pero vacantes, pues. Tú no puedes meter, es como las universidades, pues, postulan 5.000 y entran 500. Es igualito para la escuela de guerra, que es fundamental para el ascenso a comandante y para el resto de tu carrera. Para tu vida. Lamentablemente se presentan 500. Ya, pero no te costaría nada. Si van a hacer un examen extraordinario para aumenta 50 vacantes. Pero, bueno. Escúchame, es una manera de reconocer el esfuerzo de tu gente. Mira, qué bárbaro. Es una manera... No, a mí me ha parecido, te juro, al margen de en qué termine esta historia, una extraordinaria señal. ¿No es cierto? Es que ¿sabes qué pasa? Que si así fueran los partidos políticos, nosotros ¿por qué nos damos cuenta? Nosotros todos somos necesarios, pero nadie es indispensable. Tienes tú la escuela militar que te forma nuevos oficiales, pues. Tienes tú que haces curso de teniente, capitán, de mayor, de comandante, te van calificando, pues. Entonces, si los partidos políticos... O sea, alguna gente después de escuchar esta conversación nos va a decir golpista, pues estamos... No, si los partidos políticos
formaran Aprende. nuevos cuadros. ¿Por qué tienen miedo de formar nuevos cuadros? ¿Cuántos jóvenes que pueden ser los nuevos cuadros? Porque quieren quedarse los mismos. Tienen miedo porque los jóvenes vienen mejor preparados que nosotros. Si tú a esos jóvenes, tú los preparas para ser alcaldes, gobernadores, congresistas, ministros, el Perú sería diferente. Entra un gobierno y comienza a buscar de dónde saco. No tienes. Ya, pero escúchame, Roberto, tenemos que ir terminando. Pero yo creo que la conclusión de esta reflexión es que tenemos que, es decir, estamos enfrentados a una profunda crisis transversal de la sociedad peruana. Todas las instituciones están en crisis, ¿no es cierto? Y detrás de todo esto, o atravesando todo esto, está también en discusión si lo que hemos estado haciendo en políticas económicas y sociales era lo adecuado. Tú dices, por ejemplo, nuestro tratamiento a los inversionistas tenía justificación en un momento que nadie quería poner un sol en el Perú. Eso se acabó, Terminó. eso ya cambió. A partir del año 2000 Ahora cambia, pues. replanteamos las cosas. Ya no hay la disculpa que nadie quiere venir a invertir, pues. Ya tiene seguridad, pues. Antes decían, ¿quién va a querer venir a invertir el Perú? Ahí sí no necesitaban. El país de los cochebombas. Ahí sí no necesitaban. Ahora ya no lo necesitan porque ya todo el mundo viene a invertir. Entonces, cambien las reglas, pues. Impon algo. ¿Tú crees que nadie quiere invertir? Oye, si nadie quisiera venir a invertir, pero no habría tantos megaplazas, tantas inversiones en minería, la pesca. ¿Para qué no sirve la pesca, por ejemplo? ¿No? Yo de chiquito comía bonito, corvín y cojinova. Hoy día como en Baza. Todo el mundo se imagina un país rico, ¿no? Un mar rico, 2000 kilómetros de litoral. De esos chicos deben comer pescado, desayuno, almuerzo y comida. Le debe salir el fósforo por la cabeza inteligente. ¿Cuál era el Tenemos almuerzo de desnutrición. un pobre? Tu arroz con tus frijoles y tu pescadazo encima. A ver si los pobres de hoy día comen eso. ¿Por qué? Porque todo se va a la harina de pescado. Pues. Entonces, ¿para qué tú quieres 200 millas si todos son orilleros, no? Todas las embarcaciones son orilleras. Nadie se va. ¿Quién se la lleva? Las grandes que están allá se la llevan toditas. No, Entonces, pero se la llevan porque se las hemos dado. porque no vas pues, tú a pescar tampoco y ni vigilas tampoco. Entonces, ¿sabes qué? No sabemos explotar lo que tenemos porque nadie les dice a los chicos. ¿Tú crees que los chicos en el colegio saben que somos un país andino, amazónico? ¿Saben lo que significa el Amazonas? Entonces, la educación es fundamental. Por eso que necesitamos maestros. Tú a los chicos les enseñas en tu casa los valores que se los refuerzas en el colegio y te solucionan un montón de problemas. Que no va a demorar. Pero hagamos pues, empecemos esta nueva generación. Yo te agradezco mucho, Roberto, por estar acá y por introducir, no sé, aire en esta casa. Dios mío, en la casa que es el Perú, ¿no es cierto? Ya estamos saturados de porquería, maestro. Ya llegó el momento de discutir qué es lo que hay que hacer para transformar este país en lo que debería ser hace rato, ¿no? Si tú no conoces algo, no lo puedes querer. Si tú no conoces tu país, no lo puedes querer. Roberto Quiabra, general del ejército peruano en situación de retiro y opinólogo ahora. No, comentarista contigo, no. Comentarista contigo. Muchas gracias, Roberto, No, por a ti, estar la acá. verdad.